Hola y bienvenidos a una nueva sección del canal, donde analizaremos un aspecto muy concreto de una película animada específica, y aprovecharemos para profundizar en conceptos para los que no daría tiempo en una review normal. Tengo unas cuantas ideas pensadas para el futuro, pero he pensado que sería muy divertido estrenar la sección con la que es quizá la peli más divisiva de Pixar. Aparentemente esta es una opinión impopular, pero Turning Red me gusta, y bastante la verdad. Desde antes de su estreno, buena parte de la comunidad le puso la marca de Caín a la película de Domee, que si Disney se había vendido a los wokes, que el tono da vergüenza ajena o que la peli se iba a estampar por progre. Luego fue un éxito de crítica y audiencia y estos peleles callaron como put. Lo que intento decir es que por mucho que la gente quiera poner a Red en la bolsa de fracasos woke del estudio, dentro de la escala está más cerca de Soul que de Lightyear. Y no lo digo solo por los números, que también, sino porque Red es genuinamente una obra con mucho más pensamiento, carisma y creatividad de lo que podríamos pensar. Sé que la dejé fuera del top de cine animado del año pasado, pero creo que es momento de darle un pequeño tributo a esta película y a una de sus más grandes virtudes, la maestría con la que utiliza los colores para contar su historia. Con todo dicho y sin mucho más que agregar, vamos allá. A ver, sé que el color no es uno de los aspectos más llamativos de una película. A la gente le gusta más hablar de la animación, el guión, los personajes, la fotografía, etc. Pero desde los comienzos del séptimo arte, cineastas a lo largo del mundo no han parado de experimentar con las posibilidades que ofrecen los colores. Incluso antes de la era del Technicolor, directores como Méliès ya estaban probando trucos como colorear los fotogramas a mano, porque ya se sabía en aquella época del enorme poder que tienen los colores en el arte y en la narrativa. Son capaces de crear una atmósfera, evocar emociones al espectador, marcar los puntos de interés de una escena, crear lenguajes propios e incluso comunicar elementos de la historia sin decir una sola palabra. Y de verdad pienso que de todo el canon de Pixar, ninguna película es tan eficiente a la hora de manejar las posibilidades expresivas del color como lo es Turning Red. Esto es un videoensayo sobre las capacidades de los colores tanto dentro como fuera del cine, usando como ejemplo secuencias de la película y con una reflexión final sobre lo que opino de Red. Lo primero que debemos conocer es un concepto llamado psicología del color, que es la forma en la que las personas reaccionan inconscientemente a los distintos colores. Algunos generan rechazo, otros son más populares, y en cada cultura se les da una personalidad, unos atributos y unas cualidades específicas. Por suerte, muchas de estas atribuciones se recopilan en un libro muy simpático llamado Psicología del color, donde la socióloga Eva Heller anota los resultados de una investigación donde se preguntó a un segmento de la población qué emociones e ideas asocian a algunos de los colores más comunes. El estudio completo es largo y habla de muchísimos colores, desde el azul hasta el dorado, pasando por el amarillo y el violeta. Pero para que el vídeo no dure 2 horas, nos centraremos en los que son los colores más utilizados dentro de la película. Sé que parece una locura, pero resulta que el color más utilizado en una película cuyo nombre es literalmente Red, resulta ser el rojo. Lo sé, inconcebible. Ahora, en serio, el rojo es un color con una presencia muy dominante en la película, y uno de los colores que más significado encierran dentro de la historia. El rojo es un color intenso por naturaleza, y se le asocia por ello a las emociones desatadas. Es símbolo del amor y la violencia, de la pasión y de la furia. Dentro de Red es común ver primeros planos de personajes donde el rojo predomina, para hacer hincapié en sus emociones. La presencia del rojo también se nota cuando el protagonismo lo tiene el panda. Y esto es por varios motivos. Uno es el que ya hemos mencionado. Recordatorio, las emociones intensas son lo que hace salir al panda. Pero también es por el simbolismo detrás del propio panda. No solo porque el panda es un símbolo de la adolescencia. Porque sí, el rojo es comúnmente utilizado para representar la pubertad. Más en concreto la pubertad femenina. También es por cómo se usa para representar la relación de Mei con el animal. El rojo es un color muy relacionado con lo prohibido. Cuando vemos un semáforo en rojo significa que no podemos pasar. El diablo, que es quien incita al pecado, es representado con colores rojos. Pero al mismo tiempo, el rojo es el color del comunismo, de la rebeldía y de la libertad. No solo vemos el rojo cuando el panda está presente, sino también cuando Mei se rebela contra su madre, cuando empieza a fantasear con Devon
los tonos son rojos, y cuando Ming descubre que su hija ha estado ganando dinero gracias al panda, la luz es roja. Un punto que no he mencionado hasta ahora es que dentro de la historia el rojo no está asignado únicamente al panda, es también el color característico de Mei, y el cómo ella está siempre rodeada de tonos rojos nos da una idea muy clara de su arco de personaje. Cuando el panda entra en escena, Mei lo ve como una maldición, como algo maligno y prohibido, que su familia se ha esforzado en encerrar durante generaciones enteras, pero conforme avanza la historia, Mei se da cuenta de que el panda es solo una de tantas cosas donde su familia se había equivocado, pues según va familiarizándose con él, se da cuenta de que es más abierta a la hora de expresar sus deseos y emociones. Ya no es la hija perfecta que se lo calla todo porque lo mismo no le gusta a su madre, es más independiente, más genuina, más libre. El rojo y su uso simboliza el dilema de esta chica que se topa de bruces con los cambios de la pubertad. Cambios físicos, emocionales y en la relación con su familia. Cambios que originalmente le generan miedo y rechazo, pero que al final del día son parte de ella misma. Y si intenta encerrarlos, lo único que va a conseguir es hacerse daño. Pero hay otro color de gran importancia dentro de la historia, y ese es, de hecho, el que es complementario y opuesto al rojo. No, ese no. Ese. Siendo como es el complementario del rojo, no es raro imaginar que el verde representa lo contrario. Es un color dócil, tranquilo, asociado a la autoridad y a lo que está permitido, pero también es considerado un color tóxico, asociado comúnmente a venenos y enfermedades. Dentro del contexto de la película también se utiliza el verde para comunicar otras ideas. Sigue siendo un color que representa la tranquilidad, pero más bien es la tranquilidad de aquel que oculta lo que realmente siente. Dentro de la cultura china, el verde es visto como un color apacible pero rígido, y eso lo podemos ver dentro de la historia. Es el color de la familia materna de Mei, que la anima a reprimir sus emociones. Es el color del ritual para sellar al panda, donde Mei renuncia a una parte de ella misma. A través de estos significados se deja claro que el verde es el claro opuesto al rojo. Mientras que uno es un color de pasión descontrolada, rebeldía y libertad, el otro es un color de emociones reprimidas, de la autoridad y de seguir los deseos de la familia. Y es a través de la oposición de estos dos colores que se desencadena todo el conflicto principal. Estos dos no son los únicos, tenemos otros colores en la película que ocultan sus propios significados. A Jin, por ejemplo, siempre se le ve vistiendo ropas blancas y grises, que son sinónimos de su buen corazón, su pasividad emocional y el cómo va a ser un ente neutral y conciliador dentro del conflicto entre Mei y Ming. Pero nuevamente hay mucho de qué hablar y no podemos pararnos demasiado. Una idea muy importante a la hora de entender los colores en el cine es que no puedes simplemente tomar un plano y colocar a lo loco los que más te gusten pensando que va a quedar bien por arte de magia. Los colores no son entes separados y al poner varios juntos se crean dinámicas e interacciones entre ellos. Estas relaciones se conocen como armonías cromáticas o gamas de colores y son indispensables dentro del arte. A la hora de decidir cómo interactúan unos colores con otros, se suele utilizar como referente una rueda cromática. Por eso, la relación entre los distintos colores se define por lo cerca o lejos que estén los unos de los otros dentro de este círculo. Hay unos cuantos tipos de armonías cromáticas, cada uno con usos y significados concretos, pero en Red abundan tres tipos específicos. En primer lugar, las monocromáticas. Esta es la más fácil de pillar, porque son distintas variaciones de un mismo color. Dentro de Red se pueden ver en los momentos de gran intensidad emocional, especialmente los que involucran a Mei. Tenemos cuando en su forma de panda tiene arranques de ira, y los colores que dominan son los rojos. O cuando en el Daisy Mart su madre monta una escena y los tonos verdes enfatizan cómo se está muriendo del cringe. Por otro lado, tenemos a las gamas análogas de colores. Estas reúnen colores que se encuentran cerca dentro de la rueda cromática. Generalmente se utilizan como símbolo de estabilidad y tranquilidad, como cuando Ming y Jin están desayunando sin saber la que se les viene encima, o cuando va a comenzar el ritual y todo va según lo previsto. Pero la que es más frecuente a lo largo y ancho de la película es sin dudas la gama complementaria. Como podéis imaginar, estas gamas giran en torno a dos colores que se encuentran en los lados opuestos de la rueda. Esto puede ser amarillo con morado, azul con naranja y, por supuesto, verde con rojo. Estas armonías son sorprendentemente versátiles. Por ejemplo, es común verlas en videojuegos. ¿Nunca os habéis preguntado por qué Mario viste de rojo y Luigi de verde? ¿O por
por qué Sonic es azul mientras que Tails en sus primeras apariciones tiraba más al naranja. En juegos con multijugador local, tener personajes de colores complementarios ayuda a distinguirlos y así los jugadores no se confunden de personaje. En otros tipos de arte, sin embargo, es más normal usar las armonías complementarias para presentar polos opuestos. Por eso hay tantos villanos de Spider-Man que utilizan el verde. Y dentro de Turning Red, el uso que se da a la armonía complementaria es el de crear tensión. Y no se encierra en una forma concreta de tensión, sino que a lo largo de la historia presenta distintos tipos. Esta puede ser tensión puramente dramática, como en el momento en el que May se convierte en panda por primera vez. La chica no sabe lo que pasa, está estresadísima y lo último que quiere es que su madre la vea así que la escena toma lugar en un entorno muy reducido y claustrofóbico, con tonos rojos y verdes que enfatizan la angustia que siente. Pero esta tensión también puede traducirse como un conflicto entre fuerzas opuestas. Ahí tienes la escena donde May descubre que le mola Devon, el dependiente del Daisy Mart, y entonces vemos este plano. ¿Recordáis lo que dijimos hace un rato sobre cómo el verde representa la autoridad y el rojo la rebeldía y lo prohibido? Esta escena gira en torno a ese concepto, pues es el primer choque real entre esas fuerzas. May tiene dos opciones: seguir haciendo los deberes en la mesa verde como una buena hija, o meterse bajo la cama y rendirse a sus deseos más oscuros. Y teniendo en cuenta cuál es el meme más conocido de la peli, todos sabemos qué decisión toma. También se puede usar a la hora de mostrar un enfrentamiento físico, como una pelea o una secuencia de acción. En el caso de esta peli tienes la batalla final en el concierto de Fort Town, que tiene un par de detalles interesantes. Primero, en esta escena hay un huevo de personajes. Tenemos a May, a Ming, a la madre, las tías y la prima de May, a Priya, Abby, Miriam, Tyler, Jean y el señor Gao. Todos estos personajes tienen sus respectivos colores característicos, así que ¿cómo hacemos para que no ensucien la composición? Fácil, usando las luces del concierto para que todos los elementos en pantalla estén envueltos por los mismos colores, y así poniendo el foco donde nos importa, el cómo May y su madre se van a curtir el pecho a guantazos. Aparte de eso, siempre me gustó el detalle de que, cuando Ming es derrotada, las luces verdes abandonan la escena de golpe, acentuando la idea de que está efectivamente fuera de combate. Y aparte de todo eso, se puede utilizar para mostrar otro tipo de tensión: los conflictos internos de los personajes. Mi ejemplo favorito ocurre al terminar la escena en el Daisy Mart. Como resumen rápido de la secuencia, Ming descubre que a May le gusta Devon, se cabrea y monta una escena. Se dijeron cosas y se desvelaron secretos algo incómodos, pero el momento llega cuando abandonan el Daisy Mart. May está en shock tras vivir lo que ha sido a grandes rasgos una humillación pública, y tras su aparente inexpresividad, la iluminación nos lo dice todo sobre cómo se siente. La escena continúa en el coche de Ming y ahí los colores están on point. A la cara de May la alumbra una luz verde, pero desde el fondo le llega una luz roja. Con algo tan simple como trastear un poco con la iluminación, te resumen muy bien el estado emocional de la protagonista. Por fuera intenta aparentar tranquilidad, esconder cómo se siente para que su madre deje de sospechar, mientras que por dentro... Pero estos no son los únicos usos que le podemos dar al color a la hora de hacer una película. Lo que hemos visto hasta ahora está presente en muchas otras artes, pero hay algunas formas de emplear el color que sí son propias del cine. El uso más básico es el asociativo, el cual consiste en asociar el color a personajes o conceptos concretos, de tal forma que su presencia en pantalla nos recuerda a esas ideas sin necesidad de hacerles mención o que estén en la escena. No quiero detenerme mucho aquí porque, bueno, ya hemos comentado unos cuantos ejemplos a lo largo del vídeo. Un uso que no hemos mencionado es el de discordancia, que está muy relacionado con las leyes de la composición visual. Se apoya en la idea de que en una imagen donde predominan determinados colores, los elementos que se salen de la norma llaman mucho la atención de la mirada y nos cuesta quitar los ojos de ellos. Un ejemplo de cómo podemos aprovechar eso está en esta escena, donde Ming le explica a May el origen del panda. En esta secuencia, Ming da una información muy importante para entender el resto de la trama, y los colores enfatizan su protagonismo en la imagen, pues es la única figura verde en un plano lleno de tonos rojos y pardos. Debemos prestarle toda la atención a ella, y la composición
pone de su parte para ello. Ya para terminar, tenemos el uso transicional. ¿Sabéis cuando los fans de Megamind no paran de dar la turra con cómo el vestido de Roxanne cambia de color según avanza la historia para representar su arco de personaje? Vale, pues de hecho es algo bastante común en el cine, porque es un indicativo sutil pero efectivo para señalar cambios en la historia. Pero no solo tiene por qué ser un cambio de color, también puede ser un cambio en la saturación del color. Los propios animadores de Turning Red comentaban en el libro de arte cómo se valen de la saturación de los colores para indicar el estado de la relación entre Mei y Ming. En sus primeras escenas juntas vemos muchos tonos pastel, lo cual nos deja claro que no hay conflicto entre estas dos, pero conforme avanza la historia podemos ver colores progresivamente más saturados, que cimentan la idea de una tensión creciente entre estos personajes. Otro ejemplo está en el plano astral. La primera vez que Mei llega allí la vemos con una túnica roja muy brillante, que representa su conflicto interno. Tiene dudas, inseguridades, no sabe si renunciar al panda es una buena idea. Poco después, tras la batalla final, Mei vuelve a aparecer ahí, y esta vez lleva un polo de color muchísimo menos saturado, símbolo de cómo su conflicto interno ha terminado y ella se ha hecho a la idea de quién quiere ser. Hay otros usos, más específicos, que le podemos dar al color para contar una historia. Un ejemplo es el cómo Mei lleva una chaqueta verde para intentar convencer a su familia de que la dejen ir al concierto de Four Town, o que Mei lleva un accesorio verde en la cabeza, tal vez un indicativo de la enorme influencia que Ming y su familia tienen en sus decisiones. Aunque hay uno que me gusta especialmente. Ocurre durante la segunda visita al plano astral. Como ya he dicho, Mei ya hizo las paces consigo misma, pero entonces se encuentra con una versión joven de su madre. Y aquí hay un detalle buenísimo, y es que la ropa de Ming es azul. Esta es la única vez en toda la película donde Ming en su forma humana no lleva nada verde. Creedme, lo he comprobado. Así que esto tiene que ser importante. Y teniendo en cuenta que este momento nos quiere mostrar a Ming como realmente es, para mí la respuesta está clara. Y es que este cambio de color nos quiere mostrar que Ming era como Mei, una persona con sus propios principios y emociones, pero el peso de las tradiciones y deseos de su familia, representado por el verde, terminarían matando a esa persona, minando su voluntad para convertirla en la perfecta copia de su propia madre. Y por mucho que ella y Wu hicieran las paces, o que Mei consiguiera labrarse su propio camino, para Ming ya es demasiado tarde. Y ese momento en el que vemos a Ming envejeciendo progresivamente, mientras el azul de su ropa se va diluyendo poco a poco, dando paso al verde, me parece una de las escenas dramáticas más efectivas e infravaloradas en Pixar. Pero ya fuera de todo esto, fuera de las gamas, los usos y los tonos principales, la forma en la que están utilizados los colores en Red es para comunicar una misma idea, la que es quizá el verdadero tema central de la historia, la idea de dualidad. Cuando tú miras la película, es una temática que se repite constantemente. El caso más obvio es la dualidad que existe entre Mei y el panda, pero también tiene sus raíces chinas y su vida en Occidente, la inocencia y la madurez, el seguir los deseos de su familia o el buscar su propio destino, etcétera, etcétera. No es solo el cómo la gama cromática más empleada es la complementaria, que gira por definición en torno al concepto de dualidad. Es que en el cómo se usan los colores principales también está presente esa idea. El rojo se muestra como un color de furia y de violencia, maldito, temido y prohibido, pero también es un color de afecto, liberación y de abrazar a tu verdadero yo. El verde es un color calmado pero rígido, usado para transmitir toxicidad y a la vez sanación. Es como si se contradijeran consigo mismos, pero en el fondo se hace para aportar al mensaje final de la historia. Ya lo decía Jean, las personas tienen muchas facetas, algunas son buenas y otras algo más complicadas, pero todas son parte de nosotros. Es por eso que la estética combina la animación por CGI con influencias procedentes del anime, y es por eso que la banda sonora alterna la música tradicional china con el hip hop y las boy bands de los años 2000. A Turning Red le puedes criticar muchas cosas, como que el guión es predecible, o que el tono no ayuda a que nos tomemos en serio la historia, pero nadie le puede decir que no tiene corazón detrás. Red no es mi peli favorita de Pixar,
pero es una que respeto enormemente. Cualquiera podría haber hecho Lightyear, pero solo Domeshi sería capaz de hacer una película como esta. Es una historia donde todos los aspectos técnicos reman en la misma dirección para potenciar la narrativa. Una obra más personal que muchas otras del estudio, donde realmente puedes notar la mano de una autora. Y una masterclass de cómo podemos aprovechar el color en el cine. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.